Grabando. Bueno, entonces, si tenemos una esfera conductora cargada, yo la voy a representar con un círculo que va a tener un radio R. Voy a ponerle el radio. Entonces, nosotros ya estuvimos viendo que cuando vos tenés carga sobre un material conductor, las cargas, si podemos imaginar como partículas portadoras de carga que se pueden mover por el conductor, entonces por repulsión electrostática se van a repartir uniformemente en la superficie del conductor. El hecho de que no haya carga dentro del conductor es debido a la repulsión de Coulomb, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si aplicamos nuestra esfera, le vamos a llamar a esta superficie macanuda que usamos recién, ¿ves? Para calcular el flujo y que pueda sacar el campo E afuera de la integral y me quede la integral de diferencial S, que no es otra cosa que la integral de la figura que estoy usando, ¿sí? Para calcular el flujo. Entonces, para poder aplicar este truco a esta superficie conveniente que usamos acá, la llamamos superficie gaussiana. ¿Sí? Porque es la superficie que me conviene para aplicar la ley de Gauss de esta manera y no tener que hacer ninguna integral. ¿Sí? Me va a quedar la intensidad del campo, porque es la misma en todos los puntos de la superficie gaussiana, por la integral del diferencial de superficie, que no es otra cosa que el valor de la superficie de la figura que yo estoy usando. Así que voy a volver a usar una esfera gaussiana, una superficie gaussiana con forma esférica, que envuelva a esta esfera en forma concéntrica, es decir, que tengan el mismo centro, ¿no es cierto? Para eso me vengo acá. ¿Qué hice? Me quedó el rojo y me olvidé agarrarle la circunferencia. 2, 4, 2, 4. Me vengo acá. Shift. Acá la tenemos, ¿no? Entonces, esta esferita va a estar cargada con una carga Q. Y ayer vimos experimentalmente nosotros, necesito negro, sacar esto, Q. Esto tiene una carga Q que está distribuida en toda la superficie en forma pareja, es decir, en forma, lo llamamos distribución uniforme de carga, Q, en toda la superficie de la esferita. Bien. Y ayer vimos experimentalmente en una cuba que tenía aceite y que tenía unas partículas de vitina en el aceite y le colocamos un anillo de metal que estaba conectado a un generador de Van der Graaf, que le introdujo una cantidad de carga eléctrica importante al anillo y se alinearon en líneas, ¿sí?, radiales las partículas de vitina, indicando las líneas de campo. Quiere decir que las líneas de campo que se están generando en esta esfera también van a ser radiales. Entonces, uno diría, bueno, entonces son radiales como la ley de Coulomb. Sí, pero ¿cuánto vale el campo en el borde de la esfera? Es lo que podemos averiguar usando, ¿sí?, la ley de Coulomb, o cuánto vale el campo en cualquier punto a una distancia R grande del centro de la esfera, ¿sí? Espera, vamos a hacer una cosa acá, antes de seguir. Al radio de la esfera lo voy a llamar con R mayúscula. Y voy a llamar R minúscula a una posición genérica R, a una distancia R del centro de la esfera, ¿se entiende? Vamos a tomar en un punto así. Ese punto va a estar posicionado por un vector posición R vector. Acá tenemos entonces un punto P. Bien. Entonces, perdón, el punto P, el punto P va a estar sobre la superficie, la voy a hacer un poco más grande entonces. O sea, no está sobre ese punto. ¿Cómo? Sobre la línea de puntos. Sobre la línea de puntos. Pues la línea de puntos es la esfera que voy a usar, la esfera de Gauss. Vamos de nuevo.
Quiero usar un color así oscuro para nada. Ahí tenemos una esfera gaussiana encerrando a la partícula. Entonces, vamos a elegir un punto P de esa esfera. No sé, ponerle por acá. Pero vamos a ponerlo así por acá. Y vamos a posicionar ese punto P con un vector R. Así que a este le voy a llamar R y a este le voy a llamar... ¿Qué le pasó? Algo raro le pasó. R va a ser el radio de la esfera conductora que está cargada. Así va a ser un dato del problema, R mayúscula. Y R minúscula es un posicionador genérico, vector R, de cualquier punto a una distancia R del centro de la esfera. ¿Bien? Vamos. Bueno, entonces, ayer vimos en el experimento que hicimos que las líneas de campo que producía esta esfera eran todas líneas concéntricas, ¿sí? Que salían de la superficie de la esfera. Voy a hacer 8 líneas saliendo. Bueno, entonces yo pregunto, acá en el punto P voy a tener el mismo campo. Sácame el imán que me rompe la bola. Voy a tener un campo E de esta intensidad, ponele. ¿Me están siguiendo, chicos? Ahora, en cualquier otro punto P, ¿no voy a tener en la misma intensidad? Bueno, supongamos, en principio, el campo E en cualquier punto P tendría la dirección radial. Entonces, si tiene la misma intensidad en todos los puntos, podría salir afuera la integral, entonces el cálculo me quedaría como fue antes. Me quedaría que el flujo... ¿Qué le pasa a esto? El flujo de E diferencial S a través de la superficie de la esfera es igual a la carga Q de la esferita chiquitita cargada dividido epsilon 0. Entonces, si saco E afuera, acá me queda 4pi R chiquita cuadrado, que es el área de la esfera gaussiana que estoy eligiendo, ¿sí? Y me quedaría entonces la misma expresión de la ley de Coulomb, pero para la esfera cargada. Porque esta Q sería la carga encerrada por la esfera punteada, la esfera teórica de la esfera gaussiana, ¿sí o no? Esa carga Q es la que está acá adentro. No, no es constante, porque constante, un vector es constante si tiene módulo, dirección y sentido constante. Solo tiene constante el módulo, entonces no es un campo uniforme. La intensidad del campo es la misma en todos los puntos, pero no digas constante porque da lugar a error. Claro, pues si un cuerpo va a velocidad constante, se tiene que mover en línea recta, porque el vector velocidad es constante en módulo, dirección y sentido. ¿Bien?
Entonces acá le llamamos que le decimos que la intensidad del campo es la misma en todos los puntos de la superficie gaussiana. Y además, la segunda condición de la superficie gaussiana es que la intensidad del campo, a su vez, es colineal con el versor normal a la superficie en cada uno de los puntos. ¿Ven? De manera que el producto escalar E por diferencial S se convierte en el producto de números E por diferencial S numéricos. ¿Está bien? Esto que dibujé acá es lo que llamamos el versor N. Y esto que dibujé acá es el campo E en esa posición. ¿De acuerdo? Ves que E y el versor N son colineales y además la intensidad de E es la misma en todos los puntos. Eso me permite hacer esto. Bueno, ¿qué me quedó? Que sigue siendo E igual a la intensidad del campo E, 1 sobre 4pi epsilon 0, Q sobre R cuadrado. Ahora calculemos E en un punto de la esfera conductora. Se puede, ¿ven? Porque es reemplazar a R por R grande. Entonces E en el borde de la esfera va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 Q sobre el radio de la esfera al cuadrado. O sea que tengo un campo en el borde de la esfera. Cosa que no sucedía en una carga puntual. No puedo calcular el campo arriba de la carga puntual, porque el radio vale 0 y el campo sería infinito. Pero acá yo tengo un campo, ¿sí?, en el borde de la esfera. ¿Y qué onda, ¿sí?, si hago una superficie gaussiana dentro de la esfera? En la esfera conductora no hay campo. No hay campo adentro, porque no hay carga. Entonces, si hacemos, vamos a escribirlo, una esfera gaussiana dentro de la esfera conductora, ayer vimos que adentro de la esfera no se formaban, no se alineaban las partículas. Entonces concluimos que dentro de la esfera no había campo. Entonces, si no hay campo, la integral, el miembro de la izquierda de la y de Gauss va a dar 0, lo cual significa que la carga encerrada por cualquier superficie gaussiana dentro del conductor va a dar 0. Entonces, si hacemos una esfera gaussiana dentro de la esfera conductora, como no hay campo, la ley de Gauss nos dice que no va a haber carga. ¿Ok? Entonces esto explica que dentro de un conductor cargado no va a haber ni carga ni campo eléctrico. Y no importa si el conductor es sólido, ¿sí?, macizo, sólido o hueco, ¿no? La situación va a ser la misma, ¿ok? Porque es la ley de Gauss la que conceptualiza esto, ¿sí?, de que no hay carga en el interior. Al no haber carga, la ley de Gauss dice que si no hay flujo de campo, acá está, la ley de Gauss, si no hay flujo de campo a través de una superficie cerrada, no hay carga dentro de esa superficie, ¿ok? Por ejemplo, hagamos un ejemplo, un comentario, ¿no?, que no sirve para calcular nada, pero si yo tengo un campo eléctrico uniforme, que es lo que comenté antes, fuera de cámara, si tenemos un campo eléctrico uniforme, me gustaría que el zoom no lo maneje con el cerebro, sino con las manos. Tenemos un campo eléctrico uniforme. Y yo hago una cajita acá adentro. Hago un volumen que tenga forma de caja. Entonces,
y calculamos el flujo a través de esta caja. ¿Sí? La caja encierra un volumen de un cubo, es un cubo. Entonces voy a tener un vector campo vamos a hacer más grueso para el sentido. Acá tenemos un vector, ¿ves? Que es normal a diferencia de ese, que es el mismo en todos los puntos, porque el campo es uniforme. Así que en todos los puntos tengo el mismo campo. Así que acá tengo un flujo hacia adentro de la caja, ¿sí? Entonces, si elegimos acá un sentido de una convención de signos para el flujo, como es un producto escalar, fíjate que las superficies siempre tienen los versores normales hacia afuera de la superficie. Estos son los versores normales. Por lo tanto, si yo hago el producto escalar acá de E con N, me da negativo, ¿ven? O sea que el flujo entrante a la caja, en esta cara, es negativo, ¿bien? Y por lo tanto, el flujo saliente a esta cara, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se dieron cuenta? Qué inteligentes. Y el campo sigue siendo el mismo, ¿cierto? Bien. Entonces yo acá tengo un flujo positivo y acá un flujo negativo. Y son iguales y de signo contrario. Entonces yo tengo acá que el flujo 1 acá tengo un flujo, uy Dios, quiero la trazo grueso. Un flujo entrante. Y acá tengo un flujo saliente de este lado. Pero son iguales y contrarios. El flujo entrante es negativo y el flujo saliente es positivo. Uno tiene signo contrario al otro, menos flujo 2. ¿No? Por lo tanto, el flujo total ¿cuánto va a dar? ¿Está bien? ¿Hay carga dentro del cubito? No. Cuando el flujo da 0, no hay carga dentro. ¿Ves? No falla. ¿Ok? Eso es lo que establece el ley de Gauss. ¿Ok? ¿De acuerdo? Cubo cargado en un campo. No, ahí no hay ningún cubo cargado. Vos ves, le puse, si el cubo estuviera cargado, yo hubiera puesto todos signos más alrededor del cubo, como hice con la esferita. Una esfera cargada yo la represento así, ¿ves? Eso no es un cubo cargado. ¿Y eso qué fue? Es una superficie gaussiana que elegí para calcular el flujo a través de esa superficie. ¿Está bien? Entonces, calculé el flujo por la tapa izquierda y por la tapa derecha. La tapa de arriba y la de abajo. ¿Cuánto vale el flujo? ¿Y por qué vale 0? Mirá. Porque es perpendicular al versor. El versor normal acá arriba es así, ¿no? Y el campo ahí arriba es así. Y el producto escalar de los vectores perpendiculares da 0. Pero además, el concepto de flujo, si vos decís flujo, ¿no? ¿Está bien? Y las mujeres lo entienden mejor que los hombres. Parece un chiste horrible, ¿no? Si vos decís flujo, imagínate algo que atraviesa algo. Si decís fluye agua a través de un caño. ¿Cómo fluye el agua a través de un caño? ¿Para los costados del caño? No, por adentro del caño, a lo largo del eje del caño. ¿Sí? Entonces, vos pensás flujo como lo que significa flujo en tu conversación diaria. ¿Algo fluye o no fluye? ¿Sí? Si fluye algo, atraviesa algo. Entonces, en las tapas de esa cajita, el campo no atraviesa las tapas. Pasa paralelo, entonces no las atraviesa. Atraviesa la tapa izquierda y la tapa derecha. Por la tapa izquierda entra, por la tapa izquierda sale, ¿no? El flujo. ¿Se entiende? Entonces, cuando el flujo entra a una superficie, el resultado es que ese flujo es un número negativo. El flujo es un escalar, porque surge de un producto escalar que yo lo sumo en toda la superficie. ¿Se entiende? Entonces, el flujo de un vector de un campo entrante va a dar negativo, el flujo de un campo saliente a través de la superficie plana va a dar positivo. ¿Ven? Entonces acá yo calculo el flujo por la tapa izquierda, el flujo por la tapa derecha me da 0. Por la tapa superior e inferior también me da 0 porque no entra el campo. Ni entra ni sale.
¿Se ve? Bueno, entonces si el flujo es cero a través de este volumen, adentro no hay carga. Y sí, adentro no hay carga, porque este campo, ¿quién lo genera? Alguna carga que está, ¿sí?, a la izquierda o a la derecha en una configuración que produce un campo uniforme. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vamos entonces a otras configuraciones de carga que pueden producir campo. Por ejemplo, para seguir con lo que vimos recién, vamos a pensar una chapa cargada. Entonces voy a dibujar una chapa muy grande, conductora, que tiene carga. Entonces, si la chapa es conductora, y tiene carga, la carga se va a distribuir uniformemente, ¿no es cierto? Entonces vamos a imaginar que hay portadores de carga positivos, todos distribuidos equidistantemente, como representando carga distribuida uniformemente. Parece un cementerio de cargas positivas. Bien, entonces, si la cantidad de carga que le clavé a la esfera, que le introduje a la esfera, es Q grande y la superficie tiene un área A, podemos definir lo que se llama densidad superficial de carga. Sigma le vamos a poner. Y vale la cantidad de carga dividido el área. Esto se va a medir en coulombs por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí?, cómo se puede calcular el campo que produce esta placa. Nosotros ya vimos, porque hicimos en el Electric la simulación, y también ayer pusimos una configuración de unos botoncitos que estaban muy cerca uno del otro y se veía que producían líneas paralelas de campo, ¿sí? Entonces, si asumimos que esas líneas paralelas representan un campo uniforme, uniforme quiere decir que en cualquier punto de un espacio ese campo va a tener la misma intensidad. Entonces, si yo la placa la dibujo vista de perfil, sería una cosa así, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos que estamos lejos de los bordes de la placa. Entonces, lejos de los bordes, yo voy a tener campo uniforme. Todas líneas paralelas, ¿cierto? Lejos de los bordes. Bien. Entonces, ¿cómo va a ser la superficie? Vamos a remarcar la chapa, debe ser más gruesa. Ahí está. Entonces, estas son las líneas de campo de una chapa con carga positiva, todas salientes, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo va a ser la superficie gaussiana que yo puedo usar para calcular el campo que produce la placa, por ejemplo, de este costado? Y bueno, ¿dónde está la carga acá, chicos? Está acá en la placa. De ambas caras, ¿no? Entonces vamos a trabajar en una región acá que estoy lejos de los bordes de la placa, porque en los bordes las líneas se van a curvar, ¿sí? Eso ya lo vimos, ¿cierto? ¿No? Bien. Entonces, si yo elijo una superficie
gaussiana, la voy a elegir una cajita que tenga un borde, ¿sí?, que incluya la carga adentro. ¿Qué agarré? Acá me equivoqué. Un borde estaría dentro de la chapa y el otro borde, ¿sí?, ¿para qué? Donde está la carga, ¿ves? Espera, a ver. No, vamos a hacer así. No era así, me equivoqué. La superficie va a agarrar para un lado y para el otro. Ahora un poco más. A mí me gustó. Hago una caja, ¿sí? Como ya vimos en el ejemplo anterior, por las tapas de la caja no hay flujo. ¿Sí o no? No hay flujo. Dentro de esta caja ahora sí hay carga encerrada. ¿Cuánta carga hay encerrada? Ahí depende cuánta superficie esté agarrando. ¿Ves? Cuanto más, si yo quiero saber la carga encerrada Q que hay acá adentro, me olvidé todo pegado. La carga Q que va a haber acá adentro en el pedazo de placa que estoy eligiendo va a ser igual a la densidad, ¿no?, por el pedazo de área que yo estoy abarcando de la placa. ¿Está bien? Porque suponemos que la placa es infinitamente grande. ¿Está bien? ¿Ok? Y tiene una carga Q toda distribuida. Ahora la placa está aquí. ¿Y dónde sigue? ¿Cómo agarro la superficie? ¿Cómo agarro qué? La superficie. Como te la dibujé acá. O sea, si la placa es la pared, hay parte de superficie para este lado y parte de superficie para el otro lado de la pared. O sea, estoy metiendo una caja invisible de cristal que tiene a la placa justo en el medio. Y las tapas de la superficie son paralelas a la placa. Entonces yo tengo, fíjate, voy a señalar acá para que lo vea el público. Por esta tapa tenemos flujo hacia afuera, flujo positivo. Por esta tapa también tenemos flujo hacia afuera, flujo positivo. ¿Sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Estoy tomando un pedazo, ¿no?, de placa de área. Yo sé que la placa tiene una densidad genérica sigma, que es la cantidad de coulombs que tiene cada metro cuadrado. Entonces voy a elegir un área A, que es donde estoy haciendo el flujo. ¿Sí? ¿Ok? Evidentemente, cuando calcule el campo acá, va a depender del área que yo esté considerando. Vamos a ver ahora. Bueno, entonces yo tengo por la derecha, ¿sí?, y por la izquierda flujo. Tengo flujo por este lado, lo llamaron flujo izquierda, y flujo por la derecha. ¿Sí? Ahora, ¿qué les parece? El flujo por acá, ¿cómo sería? El campo es el mismo en todos los puntos de la superficie, ¿sí o no? Porque era uniforme. Así que sale afuera la integral. Y la integral diferencial S me va a dar el área de la placa, de la tapa, que es el área del pedazo de superficie que estoy analizando. Bueno, entonces el flujo izquierda me va a dar E por A. E por A me va a dar, ¿sí? Y el flujo de derecha me va a dar lo mismo, porque acá también el campo es uniforme, ¿sí? Dibujemos un versorcito normal, ejemplo. Acá cualquier versorcito normal es así. Perdón, no, ahí no. Acá. Estos son los versorcitos normales, ¿no? Y el campo es así, ¿no? Producto escalar, el campo sale afuera, ¿sí? Y la integral diferencial S me da A. Así que estamos de acuerdo que queda E por A, ¿o no? E A. Bien. Bueno, entonces, ¿cuánto vale el flujo total? 12A. Bueno, entonces vamos a la ecuación de la ley de Gauss, que dice que el flujo a través de la superficie S que encierra esta caja... Sí, señor. Ahí es donde dice izquierdo.
Sí, diferencial del área no va para la izquierda. sí. Ahí campo también. A ver, vamos a poner acá los versos. Los versocitos diferencial, porque los diferenciales de área siempre son salientes. El versor siempre es saliente. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, si el campo sale también, el producto escalar te da positivo. Bueno, entonces quiere decir que la integral de superficie de la caja, por la superficie de la caja total, de E diferencial S, me da la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces me quedó E por A, 12 por A, que es el flujo total, igual a la carga, que era sigma por A, sobre epsilon 0. Con lo cual el A se cancela, entonces puedo definir que el campo en función de la densidad de carga, ¿ves? Me queda que la intensidad de campo en cualquier punto, a cualquier distancia de la placa, en cualquier parte del espacio que la rodea, va a ser sigma sobre 2 epsilon 0. ¿Qué fea sigma? ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Ok? Vamos a recuadrarlo esto. Entonces acá tenemos la expresión del campo eléctrico cuando es formado por una placa plana infinita conductora cargada. Acá voy a recuadrar la expresión del campo eléctrico en los alrededores de una esfera cargada, conductora cargada. Y esto es la ley de Coulomb, que ya la habíamos visto. Pero ves, con la ley de Gauss podemos hallar el campo que genera una esfera cargada y podemos hallar el campo que genera una placa cargada, ¿sí? Una configuración más y paramos a hacer un descanso. La configuración que viene ahora, que puede ser interesante, es un hilo conductor también con carga uniforme. Entonces, este hilo va a tener una distribución de carga uniforme, con lo cual va a tener una densidad lineal de carga. Entonces, si tenemos una cantidad total de carga Q y el hilo tiene una longitud L, vamos a hacer el hilo más gordo. Entonces vamos a hablar de densidad lineal de carga. Densidad lambda, que es la cantidad de carga total del hilo dividido el largo del hilo. O sea que esto se va a medir en coulombs por metro. En la placa definimos densidad superficial, sigma, ¿ven? Acá. Queda Q sobre el área, coulombs por metro cuadrado. Acá vamos a tener coulombs, sí, por metro. Bueno, entonces, ¿cómo se imaginan que sería el campo producido por este hilo? Si lo miro de frente al hilo, lo pongo así de frente al hilito, y bueno, vamos a tener líneas de campo que ¿cómo van a ser? ¿Radiales o no?
Este es el hilo visto de frente. Y si lo imaginamos acá, así en perspectiva, ¿cómo serían esas líneas? Serían una cosa así, ¿no? Acá habría todas líneas peludas, como pelos para afuera, acá también pelos para afuera, ¿no? Como el cepillito para hacer la mamadera. Muy bien, como se llaman baquetas, como el cepillito para limpiar los tubos de ensayo. O el cepillito para limpiar la baqueta es el cepillo que se usa para limpiar los caños de las armas. Claro, la baqueta, ¿no? ¿Y cómo es una baqueta? Es un alambre de que salen todos pelos parados para todos lados. Entonces imagínate un cepillo de esos, ¿sí? Y entonces ahora ustedes díganme cómo tendría que ser nuestra superficie gaussiana conveniente para que en todo punto de esa superficie el campo sea colineal con el versor normal a la superficie. Chiquito. Claro. No, si lo ves de arriba te das cuenta. ¿Lo ves de arriba? Claro. Porque se da cuenta que es radial, entonces. Claro, o sea, voy a sacar este coso acá, me está rompiendo la Ah, digo yo. Claro, porque si miramos acá en el Claro, sí. fierrito visto de frente, la superficie, la intersección de la superficie con el plano de la hoja en la vista acá de frente va a ser un círculo, ¿no? O sea que a lo largo del hilo va a ser un cilindro, ¿sí? Pero vamos a hacerlo con color negro, queda mejor. Ay, ¿qué pasó? Ahí está, ¿no es cierto? Entonces es un cilindro la superficie gaussiana. A ver si me sale. Sí. Espera, más chiquito va a tener que ser. Y ahora dibujo. Para. Ahí está mi cilindro gaussiano, ¿no? ¿Se entiende? Este cilindro que dibujé acá, ¿se entiende? Tiene al alambre, lo tiene en el eje, al cilindro. Entonces, ese cilindro es la superficie gaussiana que cumple las condiciones de superficie gaussiana. ¿Cuáles son las condiciones de superficie gaussiana? La primera, que en todo punto de la superficie, ¿cómo es? La intensidad del campo tiene que ser. La intensidad de campo es la misma. Y la otra condición es que el campo sea colineal con el versor normal, es decir, que el campo sea perpendicular al plano tangente en ese punto a la superficie. ¿Está bien? ¿Sí? Que es lo mismo que decir normal a la superficie. ¿Bien? Bueno, entonces eso lo podemos visualizar en esta vista que tenemos acá visto de frente, ¿no? Donde puedo dibujar el versor normal en cada uno de estos puntos. Y a su vez el campo eléctrico en cada uno de esos puntos. Estos vectorcitos representan a los versores N. Y el campo eléctrico tiene la misma dirección y sentido en cada uno de esos puntos. Y la misma intensidad quise decir, la misma dirección y sentido que el versor normal y la misma intensidad, E. Bueno, entonces si aplicamos la ley, ¿qué dice la ley? Que el flujo
del vector E a través de la superficie ahora del cilindro, de escalar diferencial S, va a ser igual a la carga encerrada dividido epsilon 0. Pero la carga encerrada, Q, la puedo obtener como lambda por L. ¿Sí? Bien. Así que la intensidad de la saco afuera de la superficie y acá tengo que hacer la integral de diferencial S para un cilindro. Y acá me va a quedar lambda por L sobre epsilon 0. Bueno, pero ¿cómo es el área lateral de un cilindro? Yo puedo desarrollar la circunferencia esta en una longitud de la circunferencia 2pi por el radio, ¿no? Y después lo multiplico por el largo del cilindro. Con lo cual acá se cancela el largo del cilindro. Y me queda entonces que el campo en las proximidades del cilindro vale 1 sobre 2pi epsilon 0, ¿ven? Lambda sobre R. Mirá. Aparece R sola, no aparece R cuadrado. ¿Está bien? Esto sería la intensidad del campo. ¿Cómo lo podríamos poner en forma vectorial? Esto lo voy a recuadrar. Para como recuadré las expresiones anteriores, ¿no? Tenemos el campo producido por la carga puntual, que era la ley de Gauss, ¿sí? Ya sabemos cómo se expresaba esto en forma vectorial. ¿Cómo era? E vector sería 1 sobre 4pi epsilon 0, que queda más fino, Q sobre R cuadrado en el versor R. Solamente tiene componente radial, no tiene componente azimutal. Y en este caso, ¿cómo sería la expresión vectorial? E igual, E vector, lo mismo, 1 sobre 4pi epsilon 0, Q sobre R cuadrado, también en el versor R, lo mismo. Acá, ¿cómo sería la expresión vectorial de este campo? ¿Sí? Podríamos poner acá E vector en una dirección X, ¿sí? Si es horizontal, ¿sí? O versor Y, como usamos normalmente. X pone en el CBC. Y versor. Si es para la derecha, como este dibujo, ¿no? ¿Está bien? Y acá también le podemos poner flechita a la E y agregar acá el R. Toma. El R versor. Ahí está. Bueno, hasta aquí entonces la ley de Gauss y 3 configuraciones: esfera cargada, placa cargada y hilo conductor cargado, sus campos. Hasta luego. No, hasta luego, todavía no. Ahí actualicé. Y acá cortamos. Hasta luego. 46 minutos. La mierda.